solo yo predico. Esta palabra fue escuchada por un miembro de una iglesia. Pero antes de ir al contexto de lo que quisiera compartir con ustedes, el título justamente de esta prédica o enseñanza bíblica está basada en esa aseveración que dijo un hombre del Señor: solo yo predico. Por la ruta bíblica de quien es su anfitrión, como ustedes ya lo conocen, Julio Cien Agurto, creyente en Cristo, y por la gracia de Dios traerá ante ustedes, mis queridos hermanos creyentes y amigos, esta situación muy común, lamentablemente, en muchas congregaciones. No es nuestra intención, y escúchenlo bien, no es nuestra intención criticar esto desde una posición de autoridad, es decir, lo que nosotros decimos es lo válido, ¿no? De una posición de autoridad o de erudición bíblica, sino más bien desde la experiencia empírica, valga la redundancia, y no una experiencia imaginativa. En este contexto, la palabra de Dios nos enseña que es el Espíritu Santo quien no solo llama a los hombres de Dios al ministerio de la predicación, como también al pastorado, sino, y lo que es muy importante, nos capacita a todos los creyentes, dándonos el entendimiento y la revelación de su palabra, de acuerdo a su perfecta voluntad, que nos es entregada por medio de Cristo nuestro Señor, por medio del Espíritu Santo. Por eso, cuando el Espíritu Santo actúa en cada uno de los creyentes, el Espíritu del Señor, lo capacita también para la predicación. Lo hace por medio de la pura gracia, es decir, recibir un don sin merecerlo. Y opera en el creyente, como ya dije, por medio de nuestra común fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Básicamente, la gracia la podemos identificar como aquel acto de recibir algo sin mérito personal de parte de Dios. Algunos, sin mérito personal alguno, sino que por la sola voluntad de nuestro Dios. En este contexto, el siervo de Dios o creyente, ya se le llame pastor, obispo o anciano, estas tres son palabras sinónimas, pues significa la misma función, son aquellos encargados de apacentar la grey de Dios y apacentar, siendo entre otras su función, diremos que en su término original, tanto como el apostólico, el apacentar es el cuidar del ganado, ovejas, y en este caso, como el Evangelio y el propio Señor nos identifica como ovejas de su prado. Pues bien, ¿cuáles son los requisitos de un pastor según el Evangelio? Lo vamos a recordar. La palabra de Dios establece en varios pasajes cuáles son no solamente los requisitos para un pastor, sino que para el resto de los miembros de la iglesia. Pero vamos a tomar primera de Timoteo 3, del 1 al 7, porque aquí habla precisamente del hombre del Señor, del pastor, del obispo o del anciano. Y lo define como un hombre irreprensible. Es decir, un pastor debe ser un hombre íntegro, que sea coherente con su predicación, es decir, irreprensible, significa que no se le puede llamar la atención así de una manera muy liviana, sin base alguna. Una de las características entonces es que sea irreprensible. Marido de una sola mujer, es decir, si es casado, debe estar casado con una sola mujer.
Y si es divorciado, aquí vamos a hablar de algo que a lo mejor a usted le va a escandalizar, pero lo vamos a tratar en un próximo programa. Y si es divorciado, no está impedido siempre y cuando lo haga de acuerdo o se vea impedido a hacerlo bajo ciertas condiciones muy específicas que el Señor reglamentó, no mandó, sino que reglamentó en su evangelio. Y para ello en la próxima semana vamos a hablar sobre el amor de pareja, el amor dentro del matrimonio y lo nefasto del divorcio al interior de este mismo, del matrimonio, y bajo qué circunstancias el creyente puede recurrir al divorcio. Existe una sola causal y vamos a exponerla en una forma exhaustiva, es decir, recurriendo a la exegesis y una serie de otros contextos de la teología para poder afirmar lo que está establecido en el Evangelio. Digamos, entonces, marido de una sola mujer, ya sea que se casó con una sola y vivió, desde el momento que se casó, vivió con ella, o se divorció, pero se divorció, dejó una, y bajo ciertas circunstancias muy específicas tiene una nueva esposa. Sobrio. Su significado se relaciona con la moderación, la prudencia, la autodisciplina en el comportamiento y en las acciones como pastor y como creyente, tanto al interior de la iglesia como es al interior de la familia y de la sociedad. Prudente. Esta virtud de la prudencia dispone el espíritu por medio de la palabra a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y elegir los medios para realizarlo. Eso es prudente. Es imprudente aquel que hace las cosas a su antojo loca. Decoroso. El griego original es el adjetivo kosmios, que significa ordenado, bien dispuesto, decente, modesto. Está relacionado con la palabra cosmos, en su sentido primario, como una disposición armoniosa o como un adorno con respecto a lo que es el hombre del Señor. Hospedador. Era un honor en los tiempos apostólicos servir, cuidar y acoger al extranjero. Apto para enseñar. Cuando una persona es capaz de enseñar y aplicar fielmente la Biblia a fin de que los oyentes se conviertan por medio del arrepentimiento, creyendo y recibiendo a Cristo como Señor y Salvador, y crezcan estos así convertidos en su conocimiento de la Escritura y la sana doctrina de una manera que produzcan amor por Dios y por el prójimo. No dado al vino. Esto es muy claro, ¿cierto? Que no sea un borracho o un alcohólico. El hombre del Señor, no solamente el pastor, sino que el creyente puede servirse algún tipo de bebida, incluyendo el vino, entre otros, pero debe ser prudente y sobrio, es decir, no hacerlo en exceso. Si alguno no lo desea hacer, bien hace. Si alguno desea hacerlo con moderación y prudencia, bien hace. Este hombre de Dios, hoy reconocido como pastor, es quien tiene, entre otras funciones, la principal responsabilidad de administrar una asamblea local o iglesia integrada por creyentes en el más amplio término. Debe supervisar las finanzas, ver sobre el cuidado de la infraestructura, planificar con los diáconos, visitar a los enfermos, etc. ¿Quiénes están bajo, en este caso los diáconos, bajo su dirección? Y
conjuntamente con ellos y con otros hermanos, pueden ejercer la atención de las viudas de la iglesia, los huérfanos, es decir, las atenciones materiales de sus miembros, y sobre todo apacentar la ley de Dios en cuanto a velar en la enseñanza, aplicación y difusión del Evangelio, siendo lo más importante la predicación de mismo, es decir, del Evangelio, ya sea por sí mismo, a través del púlpito, o por un predicador, un equipo de predicadores, u otro hermano capacitado a través del púlpito, como así también establecer misioneros cuando el Espíritu Santo lo demande. Como ustedes pueden ver, ser pastor no es fácil. Es una vocación por la cual Dios ha llamado a los hombres del Señor. Un pastor debe estar comprometido con el Evangelio. Un pastor no puede, un hombre de Dios no puede limitar la acción de los hermanos que manifiestan la adoración, la alabanza hacia el Señor, cortándole el tiempo. Porque da la impresión de que cuando lo hacen, es que como que tuvieran vergüenza de que se predicase o se alabase al Señor, dándole la libertad a la expresión del Espíritu Santo que mueve al creyente a la adoración, a la alabanza, a la predicación, etc. Veamos qué dice 1 Corintios 12, del 4 al 7 y después del 28 al 31 del mismo capítulo 12. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, es decir, son muchos los dones de los miembros que están en una iglesia, pero es el mismo Espíritu Santo quien entrega y capacita, haciendo que estos dones sean empleados al interior de la iglesia para el beneficio de sus hermanos y de sus integrantes. Ahora bien, vuelvo a repetir, 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios. Hay unos que ministran la palabra, por poner un ejemplo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Es decir, estos ministerios están al servicio de la enseñanza de nuestro amado Señor Jesucristo, quien es el centro de la actividad en la iglesia. A Él estamos convocados, integrados y llamados. 6. Hay diversidad de operaciones, es decir, de actividades, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y este actúa por medio de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Pero cada uno, 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Vamos a ver más adelante cuáles son estas manifestaciones. ¿Para provecho de quién? De sí mismo y del cuerpo de Cristo, es decir, de la iglesia. Vámonos ahora a 1 Corintios 12, 28, 31. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, acuérdense ustedes de los 12, apóstol significa enviados. Hoy día pueden haber apóstoles o llamarse apóstoles en una iglesia, pero son aquellos que son enviados por la propia iglesia, no como algunos apóstoles que hoy día dicen que han recibido revelación especial y se atreven a añadir al evangelio nuevas doctrinas, alegando que han sido inspirados, iluminados por sueños especiales que tienen solamente por testigo ellos mismos. Cuando el apóstol Pablo es nombrado por el propio Señor Jesucristo, es justamente eso. Los apóstoles, los 12 únicos apóstoles que escribieron el Evangelio y que sus nombres están escritos en los pilares de la ciudad de Dios, son 12 y fueron nombrados por el propio Señor Jesucristo. Cuando existen hoy día personas que se autodenominan apóstoles, los únicos testigos son ellos mismos. Y son iluminados e iluminadas y se establecen como profetisas o como profetas, alegando que el Señor les habló en revelación por sueños. Pero siempre tienen que haber testigos. Cuando el apóstol Pablo fue ordenado por el Señor Jesucristo camino a Damasco, se vio la luz y
se escuchó por parte de los que acompañaban la voz de Dios como un verdadero trueno, y él dijo y ordenó al apóstol Pablo, dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? Es decir, existían testigos, y el resto de los apóstoles fueron llamados. Los dos primeros estaban con Juan el Bautista, y el propio Juan el Bautista les dijo que siguieran al Señor Jesucristo, y ellos dos, habiendo testigos el uno sobre el otro, que eran nombrados por el Señor. He aquí que yo los haré, después dice, pescadores de hombres, y allí se agrega también Pedro. Y a uno puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas. Nosotros profetizamos cuando enseñamos el Evangelio, hablamos de parte de Dios, siendo voceros de su palabra, que es palabra viva, es decir, el propio Evangelio. Los terceros maestros, que enseñan las cosas del Señor, doctrina y otras cosas más. Luego, los que hacen milagros, algunos tienen dones de hacer milagros. Después, los que sanan enfermedades, se supone, del alma y del cuerpo. Los que ayudan, en este caso los diáconos. Los que administran por medio de la predicación de la palabra, o administran las finanzas. Los que tienen don de lenguas, y el don de lenguas es aquella capacidad que tienen los creyentes en Cristo de poder hablar en otro idioma conocido, pero no conocido por ellos. Yo no hablo chino, pero si el Señor tiene un mensaje a unos chinos, y hay algunos chinos que no hablan español, y el Señor tiene un mensaje, y el Señor me da el don de lenguas, yo puedo hablar en lenguas, aunque yo no me entienda a mí mismo, pero estoy hablando en chino, porque el Espíritu Santo me dio el don de lenguas, y le estoy hablando a los chinos en chino, los cuales, valga la redundancia, en chino me están escuchando aquel mensaje que Dios tiene para ellos, pero no una especie de glosolalia que no entiende nadie, solamente ellos mismos. Entonces, ¿son todos apóstoles? Después dice, se pregunta el apóstol Pablo. ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? En este caso, el pastor debe tener cuidado cuando elige a una persona que vaya a administrar la palabra, en base a que tengan un buen testimonio, que tengan un buen conocimiento del Evangelio, y que aquello que ellos han predicado o han enseñado o han demostrado sean de acorde, primero, a que sean creyentes, segundo, que sean llenos del Espíritu Santo, tercero, que hablen de acuerdo a la palabra de Dios. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lengua, interpretan todos. El apóstol dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente, y ese es el amor. Porque dice: algún día pasarán, nadie profetizará, etcétera, etcétera. Todas las cosas van a ver, pero menos el amor. El amor nunca va a dejar de ser. Y el amor que establece el Evangelio, el amor es paciente, el amor es sufrido, el amor todo lo cree, el amor todo lo soporta. Y después dice: el amor no termina, no tiene fin. Esa medida del amor que se establece en el Evangelio es un ideal para que tú y yo podamos amar a nuestro prójimo, podamos amar a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros enemigos. Ahora, quisiera poder tratar sobre algunos hechos que ya lo he insinuado, y ustedes se pueden imaginar por el título de la prédica hacia dónde vamos. Quisiera ahora tratar sobre hechos que se dan al interior de las iglesias o asambleas locales, que son más comunes de lo que ustedes creen, pero de los cuales se habla muy poco, y este es referido a la predicación de la palabra. El objetivo de la predicación cristiana es que a través de los evangelios se debiera comunicar el mensaje de la palabra de Dios ante la necesidad imperiosa de que todo hombre pecador sea salvo. Marcos 16, 15 y 16 nos habla: y les dijo: id por todo el mundo. El Señor le está hablando a sus apóstoles. Les dijo: id por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. ¿A quién? A toda criatura.
16. El que creyere, le dice el Señor, fuera bautizado, será salvo. Aquí quisiera decir algo antes de continuar a la parte siguiente de este versículo 16. Algunos hablan de que el bautismo forma parte de, como la Iglesia Católica, por ejemplo. Piensan que la gente es salva por el bautismo, o que es una parte complementaria de la fe, es decir, Cristo más el bautismo. Y se basan en este pasaje, el que creyere y fuera bautizado, pero omiten, y es muy fácil, aquel que tiene buena comprensión lectora y que el Señor le pone el entendimiento en su corazón, se va a poder dar cuenta que cada una de estas palabras, el que creyere y fuera bautizado, tiene un justo lugar. Dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Pareciera decir que son las dos cosas iguales, pero después aclara, más el que no creyere será condenado. No dice el que no creyere y será bautizado, sino que aclara, más el que no creyere será condenado. Es decir, el requisito para ser salvo es la fe en Cristo. Es el único requisito bajo la gracia. En síntesis, la predicación se podría definir bíblicamente como un acto por medio del cual se invita al inconverso a conocer, a recibir a Cristo bajo el arrepentimiento, porque reconoce su condición de pecado y le reconoce como su Señor y Salvador, pasando de muerte a vida. Veamos. Romanos 10:8 y 10 nos dice, Romanos 10, del 8 al 10, nos aclara justamente lo que yo estoy diciendo recién. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Nos está preguntando el Señor. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca, o sea, te digo, Señor, yo creo que tú seas mi Señor y Salvador, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, cuando uno cree algo de verdad, lo siente aquí en el corazón. Cuando uno cree que ama a alguien, siente en el corazón de que realmente ama a esa persona. O si alguien le quiere hacer daño, lo siente en el corazón y le da miedo. Entonces, por eso, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, es decir, esto es la prédica, lo central de la predicación. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, es decir, murió por ti, resucitó por ti, así como murió, Él pagó por tus pecados, que tú no te vas a colocar ahí, pero cuando Él resucita y venciendo la muerte, para vida eterna, Él venció la muerte por ti. Por eso que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice este versículo? Serás salvo. Porque con el corazón, es decir, de verdad lo estoy sintiendo, porque con el corazón se cree para justicia, pero debo decírselo al Señor, pero con la boca se confiesa para la salvación. Esta es la síntesis de la predicación. Aquel predicador que tiene claro esta parte y sabe, con base a los pasajes bíblicos, traer la gente a sentir con el corazón y a confesar con su boca, este hombre puede y está apto para predicar. Pero la predicación también tiene que ver con la exhortación, vamos a ver más adelante. Veamos, otro aspecto que no debe faltar en la predicación es la exhortación. Y la exhortación es la capacidad que tiene el Espíritu Santo por medio del que está predicando. Por eso que hablamos de la gracia, por medio del predicador, de edificar a alguien desafiándolo. Si tú puedes desafiándolo a mejorar interior y exteriormente. Es decir, mejorar apartándose de pecado y buscando la santificación para parecerse al Señor Jesucristo cada día más. La Iglesia necesita exhortadores para mantenernos a todos los creyentes en el camino correcto y seguir adelante. Y eso se hace por medio del púlpito, por medio de la predicación, llamar a Cristo a los inconversos justamente para la conversión y el perdón de pecados, y para desafiar a aquellos miembros de la Iglesia que mediante la predicación en el púlpito se les exhorta a seguir por el camino de la edificación, hablándoles de que somos sujetos de pecado. Porque también nosotros los creyentes somos hombres débiles,
que sin el Señor nos extraviamos. Pero cuando no se exhorta y no se habla de pecado, porque el creyente se puede sentir mal, se está renunciando a esa parte que el propio Señor nos llama al arrepentimiento. Porque creyentes cometemos errores y mayormente los que no creen. Existe una exhortación individual. Mateo 18, 15 al 16 habla. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano, habla de uno, si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo. Esto no se hace. Ve y amonéstalo. A sola. Él y el hermano. Si te escuchan, habrás salvado a tu hermano. Entonces, ¿la salvación es por obra? No. Aquí está hablando que se habrá salvado a tu hermano. ¿De qué? De caer en pecado, pero no para muerte, sino va a ser reprendido y muchas veces no va a ser valorado, va a ser despreciado, porque ese que es creyente mira cómo anda. De eso se refiere, pero no para salvación, es decir, no va a ser salvo para salvación porque ya fue cuando creyó, va a ser salvado de una vida de pecado y va a incorporarse a una vida en santidad. A eso se refiere. Ve, amonéstalo a sola, si te escuchas habrás salvado a tu hermano de una vida de vicio, de una vida de violencia, de una vida de mentiras, de una vida de robo. A eso se refiere. 16. Si no te hace caso, por ejemplo, si es mentiroso, si sigue mintiendo, si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas, o sea, de dos hermanos, de una o dos personas más, para que todo lo que se diga conste por boca de dos o tres testigos. Después dice, aquí no lo leí, pero bueno, me viene a la mente y al corazón. Si no te escucha, hacerlo por pecador y publicano. Es decir, por una persona que actúa no como un creyente, sino como un no creyente. Pero esto se llama disciplina. Una iglesia debe ser capaz de disciplinar a sus miembros. La disciplina es un acto de amor, porque no queremos que caiga en conductas que son reprobadas ante los ojos del Señor, que pierda su santidad. Por lo tanto, cuando uno reprende a un hermano en el Señor, lo reprende porque lo ama. ¿Quién es el padre que detiene el castigo de su hijo? Porque el padre que no castiga a su hijo de temprano no le ama, dice el Evangelio. Ahora, el castigo no solamente es agarrarlo a palmetazo, hay muchas formas de castigarlo, dependiendo mucho de la falta y de la metodología que el Señor ponga en tu corazón, que tú le apliques a tus hijos. Pero así como a los hijos se disciplinan, el pastor o los miembros de la iglesia que están en eminencia, como padres amorosos, también deben amonestar a los fieles. Sigamos. Aquí hay una amonestación a un grupo. Se trata de lo que había ocurrido con algunos judíos que habían procedido a ser convertidos y que por medio de la gracia ya no estaban obligados a judaizar. Pero habían algunos judíos que habían creído y se habían extraviado pensando que la conducta del creyente en la época de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que habían empezado por la gracia, estaban cayendo en la ley y empezaron a judaizar. Entonces Pedro y otros, como Bernabé y otros, que habiéndoles enseñado el Evangelio de la gracia, por no caerles mal a estos judíos, habían comenzado también a judaizar y se apartaban de aquellos que siendo gentiles no judaizaban. Y aquí tiene que venir el apóstol Pablo a llamarle la atención a Bernabé y a Pablo y al resto de los judíos que se habían convertido, de que estaban cometiendo una falta y se estaban cayendo de la gracia, porque eran tan tontos eran tan insensatos que habiendo comenzado por la gracia, estaban terminando por las obras. Bueno, ¿qué dice aquí? Pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice el apóstol Pablo, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Disciplina. Pero antes que viniese, algunos de parte de Jacobo comían con los gentiles. Estos que venían de parte de Jacobo eran judíos. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistía la cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenían miedo de la circuncisión.
Los judíos tenían una especie de fijación por los rituales, por la limpieza, por los días sábados y por otras cosas que ya eran sombra nomás de lo que había de venir, que en este caso era el Señor Jesucristo, quien iba por medio de la cruz a cambiar los rituales. Pues dice, y en su simulación, es decir, hacer cosas que antiguamente se hacían por la ley, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue el que acompañó al apóstol Pablo en las prisiones, aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos, y la de Pedro, principalmente de los judíos que habían venido de parte de Jacobo. Pero cuando vi, dice el apóstol Pablo, que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, es decir, por la gracia, dije a Pedro delante de todo y lo amonesta. Entonces, la edificación también viene por medio de la disciplina y de la amonestación pública o en grupo. Esta exhortación grupal también se ve en Proverbios 3:5, que dice así: exhortación a la obediencia. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guardare mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Aquí está hablando al pueblo de Israel bajo el antiguo pacto. Cuando dice hijo mío, habla en general. Es una exhortación a los judíos de que no se olvidasen de la ley y con base a la ley de corazón, o sea, con deseo de verdad de corazón, guardaran sus mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Estamos hablando de los proverbios, estamos hablando de la época de la ley antes de la llegada del Señor Jesucristo. Ahora, otro caso es la enseñanza de la doctrina, pues la doctrina es la enseñanza de nuestro Padre Celestial revelada en nuestro Señor Jesucristo y transmitida a nosotros por el Espíritu Santo a través de las Santas Escrituras o Evangelios, y deben ser recibidas por los creyentes, confesadas por los creyentes y seguidas en la iglesia por los creyentes. ¿Para qué? Para la gloria del nombre de Dios nuestro Señor. Veamos que dice 1 Timoteo 3:16. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles y predicado a los gentiles. Este es un misterio que debe ser enseñado por los maestros. Misterios son todas aquellas cosas que el Señor revela gradualmente a los creyentes de acuerdo a su propósito por cada uno de nosotros. La puede revelar directamente a través del estudio de la palabra, por medio del Espíritu Santo, como también puede ser enseñada las doctrinas por medio de la enseñanza de los maestros. ¿Y quiénes pueden enseñar? El pastor, los maestros de la iglesia y los predicadores, por ejemplo. Ahora, ¿será que solo los pastores pueden predicar y exhortar? Veamos. En Primera de Pedro 2:9 habla del pueblo de Dios. El título que aparece en sus evangelios es el pueblo de Dios. ¿Quiénes son el pueblo de Dios? Todos los creyentes, no importa el rango, todos. Más vosotros, todos los creyentes. Sois linaje escogido. Linaje es una descendencia. Nosotros somos hijos de Dios por adopción en Cristo. Y ese es nuestro linaje. Tenemos el linaje de Dios. Más vosotros sois linaje escogido. Real sacerdocio, ya lo hemos dicho en otros programas. Sacerdotes del Rey, de Reyes, Señor de Señores, o un sacerdocio real, es decir, que no es mentira. Real sacerdocio, nación santa. Somos santos, hemos sido limpiados por la sangre de Cristo. Pueblo adquirido por Dios a través de la muerte y en el derramamiento de la sangre. Pueblo adquirido por Dios. Y ahora fíjense el propósito. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Juzgue usted. ¿Cómo nosotros anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? Por medio de la enseñanza y principalmente por medio de la predicación. Debemos enseñarle a los que no han recibido el Evangelio. Y si aquí está hablando del pueblo de Dios, cualquiera de los creyentes que sea guiado por el Espíritu Santo, que tenga buen testimonio, que tenga un claro discernimiento
de lo que es el Evangelio puede predicar si siente el llamado y la unción del Espíritu Santo, y el pastor tiene la obligación en un momento determinado de hacer, porque ¿qué no le dice que uno de estos siervos del Señor no tenga un mensaje del Señor para la congregación? El pastor puede hacer muchas cosas, como lo dije en un comienzo, y entre ellos el predicar. Y debe ser de preferencia quien predique, pero eso no quita el derecho de que él ceda el púlpito a un hermano que tenga buen testimonio, que tenga buen conocimiento de la palabra y que tenga un mensaje para sus miembros. Porque este título que vamos a explicar ahora, ¿de dónde salió? Usted se da cuenta que no es conveniente. Veamos. Pasaré a contarle un caso de un siervo del Señor, predicador, habiéndose encontrado un día con una señora, porque esta persona, perdón, este hombre también predicaba a través de la televisión, a través, bueno, de programas como este. Un día, habiéndose encontrado un día con una señora, con este predicador del cual había visto y escuchado una predicación efectuada mediante un canal de televisión vía YouTube, o sea, como este, y le preguntó, usted es la persona que lo vi y escuché por televisión, que efectuó una predicación sobre Mateo 25-29 que dice, porque a cualquiera que tuviera le será dado y más y tendrá más, que al que no tuviere aún lo que tiene le será quitado. Fíjese que quedé encantada con ella. Se me aclaró este pasaje que aparentemente no tenía sentido para mí. Y generalmente no lo tiene para muchas personas. Y vi otras más, o sea, vi otros programas. Y me pasó lo mismo. Me permitió reafirmar mi fe en Cristo, que había adquirido en mi iglesia, como Señor y Salvador. Me permite que le muestre este programa a mi pastor, porque estoy muy entusiasmada en mi iglesia. Y le pediré que le invite a predicar para que el resto de mis hermanos lo escuchen. Como era de esperar, con gran gozo, este hombre del Señor, siervo del Señor, le dijo que sí. Y la señora le dijo, no se preocupe, le voy a avisar. Se pusieron de acuerdo, hoy día hay el asunto del YouTube, perdón, del WhatsApp. ¿Cuál sería su sorpresa? Es decir, del hombre del Señor, cuando la señora le avisó y le comunicó que le había ido muy mal. La respuesta de su pastor fue la siguiente, comillas, hermosa la predicación, pero no puede ser, pues no es miembro de la iglesia, hermanita, y es solo un creyente, y no un pastor. Nosotros, los pastores, tenemos formación teológica. ¿Qué es lo que es la teología? La teología es el estudio de Dios, por medio del Evangelio. Y estudiado en un seminario. Aquí se le enseña metodología. Y para eso estamos los pastores, pues, para dirigir, para enseñar, para predicar y exhortar. ¿Cómo va a saber a otra persona si vas a tú y yo? En otra ocasión, dijo este mismo predicador, congregándome por mucho tiempo en mi iglesia, una hermana que le había escuchado hablar, orar y ver una prédica por televisión, le dijo en un momento que el pastor no estaba presente y predicó otra persona joven. Yo pensé que sería usted quien lo haría ahora, ya que el pastor no pudo venir, a lo que solo el predicador manifestó, miré a la hermana y le dije, yo esperaba lo mismo. ¿Qué podría haber pasado? Yo creo que a lo mejor no está en el Señor que ese hombre todavía predicara, que el Señor le estaba dando una oportunidad para que en un momento más preciso pueda hacerlo, etcétera. No lo sé. Podría ser esa una respuesta. Ahora veamos qué dice el Evangelio en Eclesiastés 4:4, porque espero que eso no sea lo que mueve a muchos pastores a no decirle a otros hermanos que teniendo un mensaje y teniendo una sólida formación en el Evangelio, pueden predicar. Eclesiastés 4:4 nos dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo.
También esto es vanidad y aflicción de espíritu. No nos olvidemos que somos seres humanos. Y nadie está exento de temores que provocan muchas veces envidia. Un temor a que otra persona lo haga mejor, o otra persona lo siga más que a mí, no sé. Después Mateo 7, 16 al 20 también nos habla para poder identificar si aquel que va a predicar es un falso profeta. Habla de los falsos maestros y tenemos como base solo el verso 16 del capítulo 7 de Mateo, que se refiere más extenso desde el 16 al 20. Nosotros vamos a hablar del 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Bueno, si se escucha a predicar a una persona una prédica y se da cuenta que esa prédica es ajustada al Evangelio, es poderoso en la palabra y está el Señor con él, ¿será hombre del Señor o será un inconverso? Porque dice aquí, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Porque ustedes dirán, bueno, y si hasta Satanás hace uso del Evangelio, pero Satanás cuando hace uso del Evangelio y lo cita el Evangelio, lo cita torcidamente. Y un pastor se sabe dar cuenta si un hermano de la iglesia o que conoce y que está predicando y hace un buen uso del Evangelio, no sacándolo de contexto y haciendo un buen uso de la exegesis. Por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Entonces, repito, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los abrojos o higo de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. El creyente verdadero, guiado por el Espíritu Santo, y si el hombre del Señor que lo está escuchando, van a sintonizar en el Espíritu. Porque el Espíritu del Señor le habla a nuestro espíritu y sentimos el gozo cuando somos exhortados, predicados o edificados por medio del Espíritu. Es muy sano y bueno que en el interior de las congregaciones se levanten maestros y predicadores que puedan, en caso en que sea posible, exista la participación de hermanos en la predicación con buen testimonio y unción del Espíritu Santo, evaluado por sus frutos y testimonio de creyentes al interior de la iglesia, y también puedan participar en la administración de la palabra. Y aquí el pastor debe ser una persona que, haciendo uso de sus características, de sus dones, sea un hombre acogedor y sea capaz de integrar de vez en cuando a aquellos hermanos que puedan hacer uso del púlpito y predicar. Muchas veces pasan hermanos jóvenes que son más cercanos a los pastores porque son más dóciles, pero que en el Señor muchas veces cometen errores doctrinales y muchas veces se ponen como ejemplos usurpando el lugar que el Señor Jesucristo puede tener en la iglesia y en la predicación. Que el Señor ilumine a cada uno de los hombres del Señor, valga la redundancia, a aquellos que dirigen las asambleas, que sean capaces de discernir e identificar a aquellos hermanos que en un momento determinado el Señor los puede usar a través de la predicación, entregándole mensajes de salvación, de exhortación, de edificación, por medio de la predicación en el día del Señor, en el púlpito de su iglesia. Dios quiera que eso sea así, para que el nombre del Señor sea glorificado. Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, ora por ustedes, para que ustedes tengan cada día mejor entendimiento. Y al mismo tiempo les dice que si este programa ha sido de edificación para usted y le ha servido, compártalo, suscríbase, y si es posible, y si Dios le pone en su corazón, colóquenos un dedito así como me gusta, a objeto de que este programa también sea y pueda ser, sea acogido por el algoritmo
que mueve todos estos tipos de programas en la red y sea pasado con mayor frecuencia hacia otros hermanos. Será hasta un próximo programa. No se olviden, en la próxima semana les hablaremos sobre el divorcio y en ese programa trataremos de explicar con una base bíblica bastante exhaustiva todos los aspectos que se refieren al divorcio. El divorcio es algo que no es agradable a Dios. Sin embargo, yo les puedo adelantar que el Señor estableció una causa de divorcio, pero no es esto un mandamiento, sino que el Señor lo ha puesto debido a nuestra dureza de corazón, pero sin embargo el Señor ha reglamentado cada una de las acciones de los hombres en la tierra, y es necesario que usted tenga una justa medida de acuerdo al Evangelio, qué es el divorcio, qué es lo que quiere con el divorcio, cómo establece las relaciones en el matrimonio. En fin, no es una apología del divorcio, o sea, una defensa del divorcio, sino que, por el contrario, vamos a explicar los contras del divorcio y el por qué el Señor dejó solamente una causal al respecto y qué significa esto. Los va a sacar de una serie de dudas y usted podrá también corroborar con el Evangelio y ver si lo que nosotros le vamos a exponer es bíblico o no es bíblico. A nuestro juicio, sí lo es. Existen tres teorías bíblicas con respecto al divorcio y le vamos a explicar estas tres y al mismo tiempo le vamos a explicar aquellas que nosotros desde la ruta bíblica y quien habla considera que se ajusta más al espíritu del Evangelio. Hasta un próximo programa. Julio Sena Burto se despide de ustedes.